Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Vamos a orar. Padre, estamos ante tu presencia, necesitados de tu gracia, Señor. Así como solo tú has podido traernos de la muerte a la vida, Padre, solo tú puedes hacernos ver estas verdades que te traen gloria, Señor. Quita el velo que nos impide ver lo que tu palabra dice con tanta claridad. Quita el velo que nos impide vernos a la luz de tu palabra y reflejarnos en el espejo de tu palabra para darte gloria, Padre. Perdona nuestros pecados conforme a las riquezas de tu misericordia, nuestras rebeliones, nuestra dureza, nuestra insensatez. Ayúdanos, Señor, a darte la gloria que te pertenece por medio de vidas que adornan tu evangelio, vidas que muestran la gloria, la hermosura, la dulzura de esta gloriosa salvación, Padre, de la salvación que has traído al precio de tu amado Hijo. A ti sea la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por tu Espíritu Santo. Amén. Amén. Quiero hablar de un tema que es difícil hablar para mí porque no soy la persona más indicada para hablar de él. La humildad, lo que la palabra de Dios dice acerca de la humildad. Si hace 25 años una persona me hubiera dicho con amor y con valor que yo era una persona soberbia y orgullosa, yo no le habría creído absolutamente nada, porque el orgullo, la soberbia tienen la capacidad de cegar completamente al que está bajo su influjo, al que está bajo su poder. El pecado más parecido a Satanás, nos dice Jonathan Edwards, es la soberbia, es el orgullo. Y yo estaba completamente cegado en el orgullo. Y actualmente no es que yo haya vencido el orgullo, sino más bien que Dios me obliga una y otra vez a reconocer mi gran problema de orgullo, hermanos. Yo era una persona orgullosa y como en aquel tiempo, lo sigo siendo, pero en aquel tiempo era una persona orgullosa. Y como una persona orgullosa, como toda persona orgullosa, era una persona contenciosa. Y como toda persona contenciosa, orgullosa y contenciosa, hermanos, era una persona confiada en mí mismo, confiado en que yo tenía la razón, confiado en que no había manera de que yo me pudiera equivocar. Así que menospreciaba a los demás y me peleaba con ellos y les trataba, hermanos, de mostrar que mi punto era el correcto y que el de ellos era el incorrecto, y me jactaba de mi conocimiento, mi supuesto conocimiento, aunque es una gran realidad el himno que dice: en densa oscuridad viví, perdido en el error. Vivía en densa oscuridad, pero me sentía muy orgulloso de mi conocimiento. Me sentía muy orgulloso de lo que yo sabía. Y me burlaba de mis hermanos. Les ponía apodos y me burlaba de ellos. Un día un hermano me dijo: estos hermanos de los que te estás burlando, un día uno de ellos te va a avergonzar. Y yo creo que ese hombre era un falso profeta, hermano, porque no ha sido un día el que me han avergonzado, sino todos los días me avergüenzan mis hermanos viviendo una vida muchísimo mejor que la mía. Pero yo me sentía tan sabio. Así que mi vida ha sido una vida de fracasos debido al orgullo. Mi vida ha sido una vida
en la que me he metido en problemas y en vergüenzas debido a mi orgullo. Una vida que se ha vivido de una forma que al verla me da vergüenza, y qué contrastante es sentirse tan orgulloso y que ese orgullo nos lleve a vivir una vida tan miserable y de la cual debamos avergonzarnos. No podemos ver al orgullo en nuestra vida directamente. No podemos detectarlo, no te das cuenta cuando está allí. No lo percibes. La única forma es ver los efectos que producen en nuestra vida, ver lo que sucede en una persona orgullosa y verificar si nosotros estamos mostrando esos síntomas. Por ejemplo, una persona orgullosa como yo suele ser muchas veces introvertida, porque soy una persona que siempre estoy pensando qué van a decir de mí, qué van a pensar de mí. El orgullo es egocéntrico. Una persona humilde piensa en los demás y entonces se le olvida a sí mismo. En cambio, los que somos egocéntricos y orgullosos estamos mirando hacia nosotros y pensando cómo los demás nos están mirando, porque nos sentimos que estamos en el pedestal. Y eso me ha llevado a una vida de introspección, de timidez mórbida, de dificultad para relacionarme con los demás. Una persona orgullosa, hermanos, tiene problemas para orar, porque no reconoce su necesidad y su dependencia de Dios. Una persona que no ora es una persona orgullosa. Un creyente que no ora es un creyente orgulloso. ¿Por qué? Pues porque estoy tan lleno de la palabra que no necesito orar. ¿Quién, conociendo la doctrina como yo la conozco y conociendo esto, va a necesitar? Dios está conmigo, no necesito doblar mis rodillas. El Hijo de Dios pasaba las noches en oración, pero eso era Él que lo necesitaba tanto, yo no. Yo no. Así que te pregunto, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu vida de oración? Las personas humildes, mi hermano, pasan mucho tiempo de rodillas ante el Señor, poniendo todas sus cosas, todos sus asuntos, toda su vida ante el único que tiene control de todo y que puede hacerlo todo, hermanos, a través de los medios que a Él le place. Pero el orgullo no nos deja orar, nos impide orar. El orgullo nos hace ser personas que se sienten fácilmente. Es algo patético, hermano, pero es algo real. Si les cuento, me va a dar mucha vergüenza, pero es el orgullo. Es el orgullo. Realmente, cuando se está mencionando, hermanos, y no me mencionan, realmente me duele. Realmente me siento ofendido. Qué patético. Qué patético es. Y dentro de mi corazón tengo que decir, no es nada. No es nada. No tienen por qué mencionarte. No tienen por qué honrarte. Pero así de patético es el orgullo, hermano. Una persona orgullosa siempre es una persona resentida, es una persona que fácilmente se siente herida. A la vez de que no sentimos cuando herimos a los demás, somos hipersensibles los orgullosos, ¿verdad? O sea, somos insensibles al dolor que le podemos ocasionar a los demás con nuestras palabras, pero somos hipersensibles a que nos toquen a nosotros. Eso es lo que causa el orgullo en nuestras vidas. Y es uno de los problemas más difíciles de vencer, hermano. Solamente la gracia de Dios ha vencido todos los pecados en la cruz, y solamente el Señor, cuando nos lleve a su presencia, podrá arrancar todas estas miserias de nuestra carne. Y mientras vivamos en esta vida, los que somos orgullosos tenemos que estar peleando contra el orgullo, peleando contra el orgullo.
Es una contradicción un cristiano orgulloso. Una completa contradicción. No corresponde a la vida del evangelio un cristiano orgulloso. Dice aquí la escritura: yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación que habéis sido llamados, con toda humildad. Nos dice la primer característica de una vida digna del evangelio, una vida que es conforme a la verdad del evangelio, nos dice la escritura, es la humildad. Hay, hermanos, en todo esto una gloria, hay en todo esto algo muy grande acerca del evangelio. Y eso tan grande que está aquí se encuentra en una palabra tan pequeñita como el pues, que dice el versículo: yo pues, prisionero del Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ese pues nos dice, hermanos, que la vida que el creyente tiene que vivir debe fluir del evangelio. De los primeros 3 capítulos, de la gloria de los primeros 3 capítulos, debe fluir esta verdad. Es la consecuencia lógica de creer las verdades del evangelio. Y sin embargo, aunque son su consecuencia lógica, aunque es lo más natural que una persona debería vivir, sin embargo, nosotros tenemos un gran problema como pecadores, hermanos. Somos capaces de decir, y no sé hasta qué grado, creer algo y vivir otra cosa. Podemos nosotros, hermanos, decir las palabras correctas, podemos definir las doctrinas correctas y aún así vivir una vida que contradice completamente lo que acabamos de afirmar doctrinalmente. Por eso nos dice aquí, hermanos, que hay formas de vivir que son indignas del llamado de Dios. Hay formas de vivir que contradicen la verdad del llamamiento. Sería algo semejante, hermanos, a un médico. Imagínense que obviamente los hay, pero un médico obeso, borracho y fumador. Un médico obeso, borracho y fumador. Ese médico tiene el deber de ayudar a las demás personas a vivir una vida sana, pero su vida es una representación de lo que no se debe hacer y de cómo no se debe vivir. Así es el creyente cuando no se da cuenta que la doctrina es la mitad del camino, hermano. La doctrina es la mitad del camino. Saber la verdad es la mitad. Vivir la verdad es la otra mitad. Podemos hacer las afirmaciones más hermosas. Hay un teólogo famoso, Karl Barth me parece, aunque no muy ortodoxo según he escuchado, pero muy famoso, muy reconocido como gran teólogo, que por lo que he leído toda su vida, espero no estarlo difamando y que haya sido otro gran teólogo, otro teólogo reconocido, pero estoy prácticamente seguro de que no lo estoy difamando. Toda su vida la vivió en adulterio, defendiendo el adulterio. No una persona que cayó en el adulterio y se arrepintió de su pecado. No, una persona que vivió en adulterio, practicó la teología, practicó el área, fue maestro de otros, y cuando se le señalaba su adulterio, defendía porque en su caso era correcto vivir en el adulterio. Esos somos los seres humanos. Ese es el gran problema de los seres humanos. Podemos ser lumbreras doctrinales y pigmeos espirituales. Podemos tener un entendimiento extraordinario y vivir vidas patéticas. Vidas que en muchas ocasiones son superadas
por los que tienen menor conocimiento, los que tienen menor conocimiento, los que tienen menos herramientas para vivir una vida digna del Señor. Entonces nos dice esto el Señor. Dios quiere que apliques la verdad de la doctrina a tu vida. Dios quiere que siempre tengas eso en tu mente, que lo que tú estás aprendiendo lo tienes que practicar, lo tienes que aplicar a tu vida. Siempre debe estar esta pregunta en nuestras mentes, hermanos. No es suficiente con que yo entienda algo. Yo tengo que preguntarme, ¿y esto cómo lo aplico a mi vida? ¿Lo estoy viviendo? ¿Estoy haciéndolo realmente o no lo estoy haciendo? ¿Cómo debe vivir una persona que cree esta verdad? Esa es la pregunta que nos debemos hacer. Cuando tú lees algo, tú debes preguntarte, ¿cómo debe vivir una persona que cree esta verdad? ¿Cómo debe vivir? Porque los creyentes vivieron, hermano. Aquellos creyentes vivieron lo que ellos creyeron, lo que el Señor les mostró, y ellos lo creyeron, lo vivieron. Y aquellos grandes hombres que nosotros recordamos del pasado también lo vivieron. También lo vivieron. Por eso eran personas de oración, por eso eran personas cuidadosas de su vida, hermanos, cuidadosas de su pecado. Eran personas que se examinaban constantemente su vida a la luz de la palabra, porque ellos sabían que lo que estudiaban tenían que vivirlo. Así que si leemos un pasaje de la Escritura y no nos preguntamos ¿por qué cayó esta persona en ese pecado? ¿Y estoy yo en peligro de caer en lo mismo? ¿Y qué tengo que hacer yo para no caer en eso? Y nada más leo la historia de David y no me hago este cuestionamiento. No estoy leyendo la Escritura para lo que fue dada. Cuando yo leo un pasaje y veo lo que le pasó a Judas, y no me pregunto por qué cayó Judas así, de esa manera tan terrible. ¿Qué fue lo que lo llevó a esto? ¿Y en qué forma mi vida se parece a la de él? ¿Y cómo puedo evitar yo caer en la misma miseria que él cayó? Si yo no me hago estas preguntas, yo no estoy leyendo la Escritura para lo que fue dada, porque no fue dada para darme información. Lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito, para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tuviéramos esperanza. Toda la Escritura es útil. Toda la Escritura es para usarse en la vida, para enseñarnos en el estándar de Dios, para enseñarnos, para redarguirnos porque no vivimos a la altura del estándar de Dios, para corregirnos, para que enderecemos el camino, para vivir en el estándar de Dios, para instruirnos en justicia, en rectitud, en una vida recta ante Dios, que no caiga en el mismo mal. Así que, ¿cómo debe vivir una persona que cree las verdades del Evangelio que están en Efesios 1, 2 y 3, mis hermanos? Y el Espíritu Santo en este caso nos lo responde directamente. ¡Qué hermoso! Podría habernos dejado a nosotros la tarea a que nos preguntáramos ¿cómo debe vivir una vida que es digna del Evangelio? El Espíritu Santo responde y dice con toda humildad. Es la primer palabra del Espíritu. La primer palabra del Espíritu que nos da en este pasaje a cómo debe vivir una persona, una vida digna de las doctrinas que están en los primeros capítulos, es con toda humildad. Con toda humildad. Dios dice que estas doctrinas deben producir toda humildad en tu vida. Eso es lo que está diciendo. Y Dios nos advierte, obviamente, hermanos, que podemos responder de una manera pecaminosa al conocimiento. ¿Se acuerda lo que dice 1 Corintios 8 del 1 al 3? 1 Corintios 8 del 1 al 3 dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece,
pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Qué triste, hermanos, que debido a nuestro pecado, el adquirir conocimiento rápidamente nos lleva a la tentación de envanecernos. Si no estuviera ese pecado horrible en nuestra vida, si no estuviera ese remanente de pecado, un mayor conocimiento de Dios debería en automático llevarnos a una mejor vida de Dios. Pero el pecado en nuestra vida nos lleva a que un mayor conocimiento de Dios nos pone en el riesgo de una mayor soberbia ante Dios. ¿Qué debemos hacer? Pues dejar de estudiar, hermano, dice alguien. No podemos. No podemos abandonar la palabra, no podemos abandonar el conocimiento. De nada nos va a servir hacernos autoignorantes del conocimiento de las Escrituras. Dios de todos modos nos va a hacer responsables. Es que no lo sabía, Señor, debías saberlo. Pero es que nunca lo aprendí, no te di mi palabra. Debiste haberlo escudriñado y debiste haberlo hallado. No podemos escapar de nuestra responsabilidad de conocer. Lo que está haciendo el apóstol es señalando esta tendencia que tenemos, esta tendencia pecaminosa a usar mal el conocimiento en mi vida. ¿Cuáles son los principales 2 mandamientos? Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a mi prójimo como yo mismo, como a mí mismo. Amar a mi prójimo significa servirle a mi prójimo. Entonces, un mayor conocimiento debería llevarme, o debería yo estar anhelando. Yo quiero conocer mejor tu palabra para ser un mejor siervo de mis hermanos, para servir mejor a tus hijos y para servir mejor a este mundo que está perdido. Yo quisiera saber la manera de servirles. Yo quisiera saber la manera de ayudarlos, la manera de bendecirles. Ese debería ser nuestro motivador a aprender. Pero en vez de eso estamos buscando el versículo con el que le vamos a dar en la torre al hermano. Sí. Con este lo voy a torcer. Hermanos, usamos mal nuestro conocimiento. Lo usamos para envanecernos. ¿Se acuerda de esa gente que dice la letra mata? Y por eso dicen que no quieren estudiar, y sabemos que es una completa perversión de ese versículo. La letra de la ley mata, por supuesto. El hombre que no haga todas estas cosas es maldito. La letra de la ley mata, pero el Espíritu vivifica, el Espíritu que trajo que aplicó toda la obra de la salvación del Hijo a nuestras vidas, vivifica, justifica a los hombres y vivifica al hombre. Pero aunque es falso esa interpretación de la letra mata, aquí el apóstol en el capítulo 8 del 1 al 3 de 1 de Corintios sí nos está diciendo: ten cuidado que tu vanidad no te mate a través del conocimiento. Ten cuidado de que no tomes el conocimiento de Dios para envanecerte, para tu mal, para hacer tropezar a uno por quien Cristo murió, y pecando contra los débiles hermanos, contra Cristo el Señor pecas, dice la Escritura. Contra Cristo, no estás pecando contra ese hermano, estás pecando contra el Señor. Nos está advirtiendo porque los corintios, hermano, eran muy parecidos a nosotros. El conocimiento de Dios debería humillarnos. No debería humillarnos el conocimiento de Dios, hermano. El conocimiento de Dios debería humillarnos. Entre más conociéramos a Dios, deberíamos ser más humildes. Eso debería ser lo natural. Mire el salmista lo que dice en el Salmo 8, del 3 al 4. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo,
qué grande soy que puedo entender estos misterios y estas maravillas. Qué grande, cómo me has enaltecido, Señor. Ahora puedo entender. Digo, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Cuando piensas en lo que es el universo que Dios creó y la tierra, que es una partícula de polvo dentro de otra partícula de polvo que es la galaxia, nuestra galaxia. Y nuestra galaxia es una partícula de polvo en el universo de Dios, y dentro de esa partícula de polvo hay otra partícula de polvo, una partícula subatómica que es la tierra, y dentro de esa partícula subatómica hay una bacteria que soy yo, pero una bacteria de subatómica. Y cuando esa bacteria mira la grandeza de Dios, ¿cómo debería sentirse? Humillada, humilde ante el Señor, con toda humildad, nos dice el apóstol, con toda humildad. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. ¿Y quién es el hombre pecador para que Dios envíe a su hijo? Para que Dios el Padre envíe a Dios el Hijo a morir por un vil, miserable pecador como yo. ¿Cómo debería eso moldear mi manera de pensar acerca de mí mismo y acerca de los demás? El pecado impide que eso suceda. La palabra aquí, humildad, mis hermanos, es una palabra que está relacionada con lo bajo, ¿sí? Estar abajo, estar en el suelo. Y significa que tengas un profundo sentido de tu propia pequeñez. La humildad es no que nos veamos pequeños a la fuerza, sino que veamos la realidad de las cosas. Tengamos un concepto de nosotros, dice el apóstol, un concepto del que debe tener. Pero cuando nos comparamos con ese Dios, ¿qué concepto debemos tener? ¿Cuál es nuestro concepto que debemos tener? Una y otra vez la Escritura nos dice, el hombre es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor nuestro permanece para siempre. Es la palabra la que es glorificada, y a nosotros nos dijo, hierbita, florecita, hierbita, que ahorita estás y mañana no vas a estar. Va a llegar muy pronto el momento en que estas pobres neuronas ni siquiera van a poder retener lo que está escrito, hermano. Y vamos a depender completamente del amor, como siempre lo hemos necesitado y como siempre dependemos del amor y de la gracia, del amor inmerecido de Dios, que tenga misericordia de un pobre hombre que ya no se acuerda de nada. Y eso va a pasar el día de mañana para nosotros. Debemos reconocer nuestra propia pequeñez. ¿Cómo vive una persona una vida digna del Evangelio? Con toda humildad, con toda humildad, con una actitud en la que se recuerda a sí mismo su pequeñez. Ser humilde, reconocer tu propia humildad, va a implicar que reconoces a los demás como superiores a ti mismo. Eso nos lo dice Filipenses 2 del 3 al 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Ahí está otra vez. Hazte chiquito, date cuenta de tu verdadero lugar, con toda humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno
por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hermanos, toda nuestra actitud en la vida debe llevarnos a considerar a los demás como mejores que nosotros. Todo lo que el Evangelio nos enseña debería mostrarnos es esta gran necesidad de darnos cuenta de nuestra realidad. Pero es que yo sé más que él, por lo mismo eres más responsable que él. No es así. Al que más se le da, más se le exige. Al que más se le da, más se le exige. Al que se le da menos, se le exige menos. El siervo que hizo cosas dignas de azotes, pero no entendió la voluntad de su Señor, recibirá pocos azotes. Pero el que entendió la voluntad de su Señor, recibirá muchos azotes. Entre más pensemos que hemos recibido, somos más responsables ante Dios. Por lo tanto, nuestro pecado es mayor que el del que no entiende. Esa es la actitud bíblica. Así vivieron, hermano, los grandes creyentes del pasado. Jonathan Edwards, lea las resoluciones de Jonathan Edwards, hermano. Lea las resoluciones de Jonathan Edwards. Nada más hay un solo problema con las resoluciones de Jonathan Edwards, que Jonathan Edwards utiliza un inglés del 1700, entonces está medio raro ese inglés. Así que cuando las personas traducen de ese inglés al español, hacen un trabalenguas que no se le entiende nada en español. Es una tristeza que pase eso. Pero sus resoluciones son muy edificantes y muy humillantes para las personas que somos, hermano, las personas que soy yo. Él dice en una de sus resoluciones: nunca voy a considerar el pecado de otro sin pensar que mi pecado es mayor que el de esa persona. Piénselo. Nunca voy a considerar el pecado del otro sin forzarme a pensar que mi pecado es mayor que el de la otra persona. ¿Recibió mucho Jonathan Edwards? Sí, hermano, mucho. Yo creo que debe haber sido de los hombres ante Dios más responsables que ha habido. No os hagáis muchos maestros, sabiendo que recibiréis un juicio más estricto. ¿Tenía razón o no tenía razón? Tenía razón, hermano Jonathan Edwards. Sus ofensas para Dios eran mayores que las de las otras personas, por lo que se le dio. Hizo sabiamente en considerarlo así. Pero no fue el único, hermanos. Es increíblemente edificante leer las palabras de Spurgeon. Spurgeon, híjole, está aumentando exponencialmente en mi apreciación, porque veo que necesitamos mucho lo que él entendió. Nada más lea lo que Spurgeon dice sobre la oración, y con leer lo que Spurgeon dice sobre la oración nos va a quebrantar. Pero uno de sus sermones se titula El nuevo mandamiento de Cristo. Es el sermón 2936 de los sermones que predicó en el tabernáculo metropolitano, en el púlpito del tabernáculo metropolitano. Y él está hablando sobre: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Y dice: mediante esta prueba, sus hermanos cristianos de ustedes también sabrán que ustedes son discípulos de Cristo. No sé de cualquier cosa que recomiende más a un cristiano a sus hermanos cristianos que un verdadero espíritu de amor. He leído muchas obras polémicas y he admirado la fuerza de los argumentos en muchos de ellos, pero cuando yo los he leído no me he dado cuenta de que los escritores de ambos lados eran muy eminentes seguidores de Cristo. No me ha quedado muy claro. Pueden haberlo sido, no es asunto mío juzgarlo. Pueden haber estado mostrando otras cualidades preciosas mientras luchaban por la fe una vez por todas dada a los santos, pero la gracia del amor cristiano no siempre ha sido muy manifiesta.
Por ejemplo, si usted lee la controversia entre el señor Wesley y el señor Toplady, dice, bueno, no sé cuál fue el peor de los dos. Seguramente uno era calvinista y el otro arminiano. Ambos podían decir una cosa muy hiriente cuando lo intentaron. Y el diablo les ayudó a hacerlo aún más hiriente. Sin embargo, ambos eran hombres buenos. Y no era conforme a la naturaleza de ninguno de los dos decir nada malo del otro. Es un gran alivio notar cómo el señor Whitefield realizó su controversia con el señor Wesley. Al leerlo me he dicho a mí mismo, este hombre es un cristiano y no hay duda. Se informa que al señor Wesley le preguntaron un día a uno de sus partidarios, ¿cree que nosotros cuando lleguemos al cielo veremos a John Wesley ahí, señor Whitefield? No, dijo George Whitefield, no creo que lo hagamos, no lo vamos a ver ahí en el cielo. El interrogador estaba encantado con esta respuesta. Whitefield es de los míos. Él no cree que un arminianejo de estos vaya a entrar al reino de los cielos. Y dijo, continuó Whitefield. Dice, ay, se me perdió, disculpen. No creo que lo hagamos. El interrogador estaba encantado con esa respuesta, pero el señor Whitefield agregó, creo que el señor Wesley tendrá un lugar tan cerca del trono de Dios. Y estas pobres criaturas como tú y como yo estaremos tan lejos que apenas vamos a poder divisarlo. Eso dijo George Whitefield, de un hermano con el que estuvo en controversia doctrinal toda su vida, hermano, diciendo, yo creo que cuando estemos en la presencia del Señor, este hermano va a estar tan alto que ni siquiera vamos a alcanzar a verlo. Mientras leía los comentarios hechos por el señor Whitefield, me he dicho a mí mismo, por esto sé como cristiano que él debe ser cristiano, porque vi que amaba a su hermano Wesley, incluso mientras él difería tan fervientemente de él en ciertos puntos de la doctrina. Sí, queridos hermanos, si no podemos diferir y sin embargo amarnos unos a otros, si no podemos permitir que cada uno siga su propio camino en el servicio de Dios y tener la libertad de trabajar a su manera, si no podemos hacerlo, no podremos convencer a nuestros hermanos cristianos que nosotros mismos somos cristianos. Palabras de Spurgeon, hermano. Me está doliendo mucho lo que veo en las redes, lo que está proliferando en las redes. Jóvenes, sobre todo jóvenes, y esta palabra se la dirijo especialmente a los jóvenes. Jóvenes que están emocionados con la doctrina que están aprendiendo, encantados con esta riqueza de la doctrina, pero en su inmadurez no se han dado cuenta cómo esta doctrina debe afectar sus vidas. Se están lanzando, hermano, a la batalla sin entender lo que están haciendo. Y ahorita hay un movimiento que dice que son virtudes que es virtud la de los reformadores, de haberse peleado fieramente por la verdad de una manera terrible, hermano, que es una virtud. Pues Spurgeon no consideraba que fuera una virtud. Es una virtud el amor a la verdad y contender por la verdad, pero esa contienda por la verdad tiene que ser con toda humildad. Tiene que ser con toda humildad. Eso es indispensable, mis hermanos. Aquí traigo unas citas tremendas de lo que pasó entre Lutero y Calvino, mis hermanos. Lutero llamó a Calvino un cerdo
y un demonio. Lutero llamó a Calvino un cerdo y un demonio. Claro, en un momento de encono de lucha doctrinal. Y Calvino respondió, pues puede decir lo que quiera de mí, pero yo siempre diré que él es un eminente siervo de Dios. Fue lo que respondió Calvino. Pero eso lo está contando Spurgeon, hermanos. Si le interesa, le puedo pasar el número del sermón. Lo está contando Spurgeon. Y dice, de todos modos, Calvino, cuando andaba de humor, sabía cómo picarle la quinta costilla a Lutero. Sí. Con esa mente tan lúcida que tenía. Fue virtud esto, es una virtud. Debemos nosotros imitar esto. Debemos volver a los tiempos de la Reforma, en que unos reformadores ahogaron a otros que estaban buscando libertarse de las mentiras de la Iglesia Católica. Es virtuoso eso, hermanos. Debemos nosotros tener cuidado, porque en las redes se está diciendo que es virtuoso. Llegando a tal extremo que hay un joven que dice, esta es la lista de los neoreformados, los neocalvinistas, que no alcanzan el estándar de los reformados. Y bueno, a mí no me sorprende que ponga a MacArthur, ¿verdad? Ahí. John Piper, pues sí, también. Cualquiera puede criticarlos, no se crean, los admiro inmensamente. Pero entiendo que hay muchos que los critican en sus puntos. Paul Washer también está en el saco, hermano. O sea, Ferguson está en el saco. Sproul, ¿no le parece suficientemente reformado Sproul a este joven? Realmente todos los hombres que Dios está usando en este momento para traer a las almas, hermanos, hacia un mayor entendimiento de las doctrinas de la gracia, a este joven le parecen muy deficientes. Pero ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama cuando de repente el único que cree en la verdad soy yo? ¿Cómo se llama cuando de repente MacArthur está mal, y Piper está mal, y Paul Washer también, y Ferguson está mal, y Sproul está mal, y no han entendido? Y el único que ha entendido soy yo. Y qué vergüenza de esos hombres, porque yo solamente tengo 30 años. ¿Y hasta dónde he llegado? No, hermano, no hemos llegado a ningún lado. Estamos ahogándonos en nuestro orgullo. Eso es lo que nos está pasando. Estamos tan cegados en nuestro orgullo que no podemos ver las virtudes de aquellos con los que diferimos doctrinalmente. No podemos ver las gracias que Dios ha dado a aquellos que tienen un entendimiento diferente de nuestra doctrina. Por la gracia de Dios es posible que pase un milagro muy especial del que hablan estos hermanos. Yo quisiera que lea el libro Una defensa del calvinismo, para que vea lo que Spurgeon dice de Wesley. Lo que Spurgeon dice de Wesley, cómo dice que si faltaran 2 apóstoles y Cristo quisiera poner 2 apóstoles, dice, no me cabe la menor duda que uno de los apóstoles sería Wesley y el otro sería Whitefield. ¿Por qué? Si Spurgeon dice, odio algunas de las doctrinas que él predica, las odio, pero ese odio no le impide ver la gracia que Dios ha puesto en su vida. Ese odio hacia el error, no se lo adjunta a la persona, al Hijo de Dios que está en ese error. Puede honrarlo, puede ver, puede reconocer. Eso se llama humildad, hermanos. Eso hace la humildad. Pero la humildad muchas veces Dios tiene que enseñárnosla a través del quebranto.
través del quebranto, a través del sufrimiento. Hubo un momento en que prácticamente pudieron ponerse de acuerdo Lutero y Calvino, ya en los últimos años, hermano. Está muy bonito también esa parte. Lamentablemente y Zwinglio también. Ese momento quedó frustrado por algunas cosas, pero hubo un momento en que habló amablemente Lutero de Calvino y Calvino excelentemente de Lutero. El sufrimiento nos enseña a ser humildes. ¿Cuál es el problema con estos jovencitos? Que todavía les falta mucho por vivir y les falta ver cómo fracasamos tan horriblemente, sobre todo cuando el orgullo nos está cegando. Cómo creemos que vamos hacia las nubes y terminamos revolcándonos en el polvo y en el lodo, porque ahí nos llevó nuestra soberbia, hermano. Ahí nos llevó nuestro orgullo. Aquellos hombres del pasado fueron templados con la persecución, fueron templados con gran sufrimiento. Y son admirables y debemos aprender todo, hermanos, lo que podamos aprender de aquellos hombres. Pero también eran hombres pecadores que cometieron errores. Algunas veces los reconocieron y debemos nosotros identificar esos errores. Pero el mismo Spurgeon nos dice que muchas veces cuando admiramos a alguien, mis hermanos, cuando admiramos a alguien tanto, confundimos sus errores con virtudes. Y yo creo que es lo que le pasa a este joven. Él quiere hablar como Lutero, hasta su lenguaje es un lenguaje luteráneo. No de los luteranos, sino un lenguaje de Lutero. Porque él en su imaginación, él está tratando de ser Lutero. Y está bien que se inspire en el celo de aquellos hombres, pero siempre tiene que ser, mis hermanos, con un espíritu de humildad. Y eso es algo que la Escritura nos lo dice, hermano, claramente. Cuando nosotros tratamos con el pecado de nuestro hermano, tiene que ser a través de la humildad y a través de la mansedumbre. Van de la mano, con toda humildad y mansedumbre. Y la mansedumbre es una palabra que significa amabilidad, gentileza. Cuando tú ves que alguien es muy importante y que esa persona es más importante que tú, le tratas con honor. Tratamos con desprecio cuando nosotros nos sentimos arriba y el otro está abajo, y entonces no nos importa la manera en que lo tratamos. Pero si yo me siento abajo y veo a mi hermano más arriba, independientemente de los errores que pueda tener, pero yo me veo más abajo que él, entonces lo voy a tratar con honor. Eso es a lo que lleva la humildad. Lo voy a tratar con honra, y eso me va a llevar que lo trate con amabilidad, con gentileza. Dice la Escritura: no reprendas a un anciano con dureza. No reprendas a un anciano con dureza. Exhórtale, que significa anímale, aliéntale como a padre. El problema es que los orgullosos como yo fuimos muy pecadores con nuestro padre. ¿Cuántas veces le falté y le he faltado el respeto a mi padre? Por supuesto, las últimas veces le he pedido perdón y le he dicho: Padre, perdóneme otra vez. Perdóneme otra vez por hablar de esta forma. Pero si no nos hemos arrepentido de esto y hemos tratado a nuestro padre y a nuestra madre con la punta del pie, porque sabemos más que ellos, sabemos más que ellos y entendemos más que ellos, y por lo tanto, ¿por qué le tengo que tener consideración? Ahí te va la verdad. El gran problema es que dice: trata al anciano como a padre. Pobres ancianos. Pobres ancianos. Ya les he platicado que una vez le dije a un anciano: me indigna lo que usted está haciendo. El gran Castrejón, indignado: cuidado, tiembla el cielo y la tierra.
porque está indignado. Yo esperaba que cayera de rodillas llorando. Perdóname por haberte decepcionado. Pero así le dije, hermano, me indigna lo que usted está haciendo. La soberbia saliendo por la boca. Si no podía honrar a mi padre, ¿cómo iba a honrar a ese hombre? ¿Cómo iba a honrar a ese pobre hombre? Mansedumbre, mis hermanos, amabilidad, gentileza, adornan el evangelio, lo hacen hermoso. Y la carencia de estas cosas lo hacen horrible. Lo hacen horrible. Cuando la verdad doctrinal está en la vida de una persona que no tiene humildad, que no tiene mansedumbre, que no tiene misericordia hacia los que están en el error. ¿Cómo debemos tratar al hermano que cae en pecado? Dice Gálatas 6, del 1 al 3. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Restauradle con espíritu de mansedumbre. ¿Has visto que tu hermano pecó? Ve y humíllate con tu hermano. Eso es lo que significa. ¿Has visto que tu hermano pecó? Ve y humíllate con tu hermano. Ve y sé humilde, háblale humildemente. Dile, hermano, permíteme, me inclino a limpiarte tus pies. No lo voy a hacer porque yo sea mejor que tú, hermano. A lo mejor mañana tú me vas a estar ayudando. Seguramente así va a ser. Pero permíteme limpiar tus pies en este momento. Eso es restaurar a un hermano. Con espíritu de mansedumbre. Considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. La persona humilde sabe que puede caer tanto en el mismo pecado que el hermano al que está tratando de ayudar, como en otros relacionados. Una persona humilde sabe reconocer su pequeñez, un profundo sentido de su pequeñez. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Y cómo debemos tratar a los que están en el error doctrinal, hermano? ¿Será que el Espíritu Santo no ha dicho nada al respecto? Segunda de Timoteo 2, 24 al 26. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que soporte el sufrimiento, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Otra vez, con gentileza, con amabilidad corregimos a los que se oponen. Dice, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Te das cuenta lo que es un hombre con el amor de Dios? Él ve a alguien que se opone y sabe que esas cosas que está diciendo son doctrinas de demonios, pero lo ve cautivo en eso. Hay que corregirlo, no hay que quedarnos callados. Hay que corregirlo, pero tienes que corregirlo desde abajo. Tienes que corregirlo desde abajo. Tienes que estar humillado y verlo como superior a ti y darle honra como a una persona mejor que tú. Y con humildad corregirle. Tal vez Dios le conceda que se arrepienta. Pero si actuamos con soberbia, ¿qué esperanzas hay de que se pueda arrepentir? Y con todas las personas, ¿cómo debemos actuar, hermanos? Dice Tito capítulo 3, versículos de 2 al 8. Y fíjate que estas dos cosas se las está diciendo a los jóvenes el apóstol.
Se la está diciendo al joven Timoteo y se la está diciendo al joven Tito, especialmente. Pues es a Timoteo al que le dice: no reprendas a un anciano con dureza. Sé cuidadoso. Tienes el respaldo de mi autoridad. Imagínense un joven como Timoteo, tiene el respaldo de la autoridad del apóstol Pablo. Es el enviado del apóstol Pablo. La tentación de tratar con dureza a un anciano. Pero a todas las personas, que a nadie difamen, que no sean pendencieros. Los creyentes no deben ser peleoneros, no deben andarse peleando a cada ratito. Me está sangrando la boca, hermano. Me está sangrando la boca. Hace algunos años, poquitos años, hace unos 5, bueno, no tan poquitos, 6, 7 años. Hace unos 6, 7 años, unos familiares muy cercanos, por no decir que mi hermano y mi cuñada, que no viven aquí, viven en el extranjero, me bloquearon. Se consideran creyentes y me bloquearon. ¿Por qué me bloquearon? Pues porque yo no podía soportar a Dante Gebel. Yo sigo pensando lo mismo, pero no tenía por qué estárselos diciendo ahí en su face, en su cara. No tenía que estárselos diciendo en la cara de su face todos los días y con las formas y las maneras con que se los dije. Así que ellos se ofendieron y me bloquearon. Hice avanzar el reino de Dios con eso. Mostré la gloria de Cristo, mostré la gloria del Evangelio con eso. Me tuve que disculpar. Perdóname, hermano. No era mi intención ofenderte a ti ni ofender a mi cuñada. Quisiera mostrarles que hay otros creyentes, otros maestros de la palabra que están predicando el Evangelio de una manera más pura, más clara. Y considero que Dante Gebel no es de ellos, pero perdóname, no era mi intención. Hubiera sido humilde desde el inicio, hermano. Que no sean pendencieros, sino amables. Amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. ¿Por qué? Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Qué manera de verse el apóstol Pablo. Ese era yo y otros conmigo. Y nosotros, los Bartimeos sanados de la ceguera, ¿vamos a andar garroteando a los otros ciegos? Es otra referencia a Spurgeon. O sea, Dios me sanó de mi ceguera y ahora agarro el garrote para andar garroteando a los ciegos, porque no quieren acercarse a Cristo. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Por el amor inmerecido de Dios soy lo que soy, dice el apóstol. Por el amor inmerecido de Dios soy lo que soy. Palabra fiel. Me estoy regresando a Tito 3:8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en pleitos.
en buenas obras. Los creyentes deberían caracterizarse por obras de misericordia, porque tenemos cosas muy duras que decir. Tenemos cosas muy duras que decir. Y si no ayudamos al pobre, si no visitamos al enfermo, si no hacemos, hermano, si no mostramos el amor de Jesucristo en esas buenas obras, nadie va a escuchar las cosas duras que tenemos que decir, o nadie las va a querer escuchar. Por supuesto, Dios es soberano y Él puede hacer que oigan hasta las piedras si Él quiere, pero nosotros no debemos poner un tropiezo al evangelio, sobre todo un tropiezo que no tiene, hermanos, ni pies ni cabeza. Dios nos llamó a las buenas obras. Procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. El Señor podía decir cosas tan tremendas, mis hermanos, pero sus discípulos nunca podían creer que Él no les amara. Él podía decir cosas durísimas. Él podía llamar a Pedro Satanás, pero nunca pasaba por la mente de Pedro: el maestro no me ama. Porque su vida, hermano, su vida era un proyector de la realidad del amor del Padre. Los niños querían acercársele. Nada más pensemos en eso. Los niños pequeños querían caerle encima, abrazarlo, acercarse a Él, a pesar de las cosas tan duras que llegaba a decir. Pero nosotros estamos tan deficientes en el amor, pero queremos decirle a nuestros hermanos Satanás, ¿verdad? No estamos dispuestos a sacrificarnos por ellos, pero decirle Satanás, eso sí, hermanos. Es muy fácil que fallemos en esto. Por eso la primera palabra del Espíritu es: ¿quieres vivir una vida digna del Evangelio? Vívela con toda humildad. Vívela con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y aquí hay algo muy profundo, hermano, que merece la pena la consideración, la reflexión, el estudio, el debate. Merece la pena porque este joven dice que es falso, que hay doctrinas centrales y doctrinas no centrales, que eso es falso y eso es alejarse de la reforma, que bueno, pues eso no sería gran cosa si no significara alejarse de las Escrituras, pero yo no he visto su fundamentación bíblica de esto. Su fundamentación es que realmente los reformadores estuvieron dispuestos a matarse entre ellos en ciertos momentos, si Cristo estaba en el pan o no estaba en el pan, o cómo estaba en el pan, y era la gran controversia. Entonces aquí hay un tema importante. Existen doctrinas centrales en las que los creyentes deben buscar la comunión, y doctrinas no centrales, no solo la comunión, sino no admitir en la comunión nadie que no confiese estas verdades centrales. La Trinidad de Dios es central. La expiación, la obra de la expiación, la justificación por la fe, hermano. El modo del bautismo debemos separarnos de los que no creen
la forma como nosotros creemos, que sea por inmersión, que sea de esta forma, debemos nosotros separarnos. Vale la pena estudiarlo, vale la pena, hermano, llegar a un entendimiento bíblico, pero tenemos que ser cuidadosos, porque los creyentes después de la Reforma, los creyentes como Whitefield, como Spurgeon, como esos creyentes del siglo XVIII, en mi opinión eran más bíblicos en cuanto a la humildad con la que se tenía que defender la verdad. La humildad con la que se tiene que defender la verdad. Hay un asunto ahí importante que debemos estudiar, porque, bueno, en base a eso, este joven hace la separación entre los calvinistas y los neocalvinistas, los reformados y los neocalvinistas, ¿verdad? Y pues del lado malo cae Sproul, ¿verdad? Sproul, hermanos, que bueno, algunos lo tenemos en altísima estima por la forma en que ha bendecido nuestras vidas a través de su entendimiento claro de la santidad de Dios y de la vida de Dios. Mis hermanos, lo que es incontrovertible es este versículo que acabo de exponer. El evangelio tiene que vivirse, y la primer nota de la vida del evangelio es la humildad, y la siguiente nota es la mansedumbre, y la tercera nota es la paciencia en amor, y la siguiente nota es la unidad en el Espíritu. Me dolió mucho un comentario que dijo alguna de las personas que estaban ahí. Traicionan la verdad por su querida unidad. Pero no estamos hablando, me parece a mí que no es lo mismo que el ecumenismo, hermano. No es lo mismo que el ecumenismo. Sproul escribió todo un libro para decir, ¿realmente estamos unidos con la iglesia de Roma? Y la respuesta es no. No. Hay doctrinas que se tienen que pelear con la vida, y no hay manera de ninguna manera dar un paso atrás en ellas, porque es perder el evangelio. Esa es la iglesia de Gálatas, donde se niega la suficiencia de Cristo, donde el apóstol Pablo dice, es anatema el que se quiere cubrir, la mujer que se quiere cubrir la cabeza, o la que no se la quiere cubrir. ¿Dijo eso? No, hermano. En esa parte el apóstol dice, no contendamos sobre esto. La iglesia de Cristo no tiene tal costumbre. Pero en cuanto al evangelio, la justificación por la fe, el apóstol Pablo dice, sea anatema todo el que les predique un evangelio diferente del que les hemos predicado. Que el Señor nos dé sabiduría, hermanos, y podamos aprender de todos, y podamos buscar la mayor pureza doctrinal, la mayor cercanía a la palabra que nos sea posible, hermano, hasta donde le sea posible al ser humano someterse a las Escrituras, pero sin nunca negar lo que está allí mismo en la palabra, esta humildad, esta mansedumbre, esta paciencia, buscar la unidad del cuerpo de Cristo, y tener misericordia de las almas que están en el error. Que el Señor tenga misericordia, y oren mucho por un pecador como yo, porque soy la persona que menos cara tiene para estar diciendo estas cosas, pero están en la palabra. Yo las necesito para mi vida, y creo que mis hermanos también. Y sobre todo porque Dios los está bendiciendo con doctrina, hermanos. Dios los está bendiciendo con doctrina. Dios los está bendiciendo con conocimiento. Mezclen ese conocimiento con el amor.
hagan hermoso como es, adornen hermosamente ese conocimiento para que otros sean atraídos. Porque dijo el Señor que en esto van a ser conocidos los discípulos de Cristo. Que el Señor nos ayude a no menospreciar su verdad y no darle la espalda a su verdad, y hablar esa verdad en amor y en humildad. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre, tu palabra me convence de pecado, Padre. Ten misericordia. Ten misericordia de los soberbios como yo. Ayúdanos. Ayúdanos a luchar contra este mal. Perdona la forma en que no adorno tu evangelio. Perdona la forma en que no muestro la gloria y la hermosura de tu evangelio. Ayúdanos, ayúdame a abrir mi oído, ayúdame a escuchar lo que tú quieres decirme. Y bendice a tu iglesia. Bendice a Torreón Jardín, Padre. Bendice a Torreón Jardín. Bendice a cada uno de mis hermanos. Completa esa obra hermosa que tú has comenzado. Perfecciónala. Que mis hermanos sigan siendo, y aún sean más, una gran bendición para esta región, Señor. Una gran bendición para la laguna. Una gran bendición para la iglesia de Cristo. Guárdanos de los embates de Satanás. Guárdanos de las tentaciones de Satanás. Guárdanos de la ira de Satanás contra tu iglesia. Tú la has edificado. Sobre esta roca la has edificado. Sobre Cristo la has edificado, Padre. Y ni las puertas del infierno pueden prevalecer contra ella. Mas ayúdanos a aplicar tu palabra en nuestras vidas, para pelear con tus armas, pelear con tu fuerza. Gracias por tu amor. Gracias por tu palabra, por tu evangelio. En el nombre de Jesucristo nuestro Salvador.